Bueno, ante todo, buenos días. Quería agradecer a María Magdalena Ziegler, es una especialista en historia del arte. Ha realizado muchos cursos y se ha especializado en todo lo que es patrimonio cultural, con una larga trayectoria a lo largo de estos últimos años y la verdad es todo un honor tenerla a ella para poder conversar sobre determinados temas relacionados con el turismo y el patrimonio. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Y honrada de participar en esta clase y de unirme a todos ustedes, los estudiantes, junto a Pablo, para conversar un poquito sobre el patrimonio cultural y el turismo en estos tiempos tan extraños en los que estamos en este momento. Yo había traído de inicio, para compartir con ustedes y para iniciar esta conversación, algunos datos acerca de lo que la UNESCO está, ha recogido, digamos, de estos últimos meses en torno al patrimonio, y en inicio la UNESCO ha planteado algunas preocupaciones que creo que dentro del sector turístico deben ser consideradas. Por ejemplo, a la UNESCO le preocupa que pueda aumentar el número de saqueos y de actos de vandalismo en algunos sitios de patrimonio cultural y natural, ¿No? porque al no haber visitantes, al sus trabajadores estar realizando otras actividades o realizando las actividades de manera distinta a la habitual, es preocupante que estos sitios puedan no tener la vigilancia que se Gracias. necesita y que no puedan Claro. tener la atención que se necesita. Ujú. Por otro lado, hay una preocupación, por supuesto, dentro de la UNESCO en torno a los puestos de trabajo que se han perdido ya y a los que podrían perderse en el futuro cercano, y por Ajá. supuesto al impacto en las economías locales y regionales, muchas de ellas en algunos casos en peligro de un colapso que muchas personas temen sea difícil que puedan recuperarse. Sin Ajá. embargo, creo que para el profesional del turismo estas situaciones son un reto, son una oportunidad para la creatividad, entendiendo la creatividad como la capacidad para enfrentar un problema y hallar una Ajá. solución nueva, una solución que puede incluir los elementos que ya habían estado presentes en el pasado, pero que se pueden mirar desde distintas ópticas. Y Así es. finalmente, la UNESCO muestra una gran preocupación por las instituciones que normalmente están relacionadas con el patrimonio cultural y que están perdiendo su razón de ser, al menos parcialmente. Porque, Claro. por ejemplo, los museos cerrados no tienen mucha razón de ser, evidentemente. Ujú. Aunque una de las funciones principales de los museos es la conservación de los bienes Así es. patrimoniales que albergan en sus colecciones, Sí, si sí. no exhiben, si no difunden información, pues ciertamente pierden parte de su razón de ser. Así es. Hay una cifra que me llamó mucho la atención en términos de la UNESCO. Ya al momento tenemos cerca del 89% de los sitios de patrimonio mundial ya declarados por la UNESCO están cerrados a Ujú. visitantes. Y cerca del 95% de los museos en el mundo han cerrado sus puertas a los visitantes por las razones que ya conocemos. Así es. Evidentemente el impacto que está teniendo el COVID-19 en términos del patrimonio cultural es sin duda alguna eh, sensible, inmenso e inusual. Una cosa que me ha Ujú. llamado muchísimo la atención y que creo que tanto los estudiantes de turismo hoy como el profesional ya experimentado en turismo debe pensar es que el impacto del COVID-19 se está midiendo y se está atendiendo en el área de turismo con instrumentos y con planes diseñados para desastres naturales. Claro. Y esto, a pesar de que es una enfermedad, de que podríamos calificarla como un desastre natural en ese sentido, no es un desastre natural. Exacto. Sí, Y sí. debe Para ser nada. atendido desde una perspectiva diferente. Nueva. Claro. Y creo que esa perspectiva debe,
debe comenzar a generarse, debe comenzar a diseñarse una serie de planes que pueda servir para atender esta circunstancia. Y debemos pensar que una circunstancia como esta del COVID, siendo que estamos viviendo en un mundo absolutamente globalizado, donde todo se disemina rápidamente, desde la información hasta las enfermedades, como ya hemos Sí visto, es, sí. estos planes deben llegar para quedarse, porque debemos prever que en el futuro, dentro de 5 o 10 años, podamos vivir una situación Algo similar. similar a esta y no debemos soportar toda la reacción a la contingencia en planes que antes hemos diseñado para terremotos, inundaciones, Exacto. etc. Sí, Esto sí. no es eso. Entonces creo que por allí hay un vacío importante que el A profesional del trabajar. turismo tiene para trabajar. Y Ujú. creo que allí hay una beta invalorable para el desarrollo profesional del personal de turismo, en este Bien. momento y en el futuro, Ujú. que probablemente no hemos educado a nuestros profesionales de turismo para atender contingencias de este tipo, pues ahora hay que educarlos para eso, y creo que es importantísimo y es un escenario de desarrollo muy fundamental para Sí. los próximos meses. En este mismo sentido, por supuesto, los efectos de la ausencia de turismo, eh, al no tener turistas en los sitios donde habitualmente estos pululaban en grandes cantidades, Ujú. pues tenemos otra gran consecuencia, y es que el patrimonio cultural se muestra como un cascarón vacío. A mí particularmente me han impresionado muchísimo las fotografías que llegaron hace un par de meses de Italia, con las calles de las ciudades que normalmente están atestadas de turistas, absolutamente vacías, Vacías. desoladas, como si fueran pueblos fantasmas. Eso Así es una es. imagen que a mí me impresionó muchísimo, Sí. y creo que es una oportunidad también para pensar cuál es el papel del turista en esas calles, Ujú. tanto en el patrimonio cultural como en el patrimonio natural, en los parques naturales, etc. Sí, sí. Creo que es importante, Ujú. porque al final, ciertamente, esta contingencia del COVID-19 nos afecta a todos, y al sector turístico afecta a muchos en distintos niveles. Afecta no solo al turista, por supuesto, al Claro. viajero, al viajante, afecta a las aerolíneas, afecta a las agencias de viajes y turismo, donde trabajan muchos de los profesionales del turismo, A los afecta hoteles. a la hotelería y afines, Ujú. afecta a los pequeños negocios, sean negocios de comida, de souvenirs, Sí, de sí. ropa, etcétera, y afecta, por supuesto, a las instituciones, sin mencionar el efecto que tiene en las economías locales, donde el Ujú. patrimonio cultural es el principal combustible para hacer marchar la maquinaria económica de esos lugares. Y creo que, Convocantes, sí, sí. exactamente, y creo que en todos esos niveles hay mucho que repensar. Por lo Ujú. tanto, si el profesional de turismo cree que no tiene futuro, miren todo en lo que hay que pensar. Hay para Todo, trabajar y sí, en repensar. todo lo que hay que generar en este momento. Ujú. De acuerdo con algunos datos de la UNESCO, eh, para mirar algunas buenas noticias, por ejemplo, y creo que allí también hay una beta para desarrollar. El Museo del Louvre, por ejemplo, que había celebrado el récord de visitantes para el 2019, nunca en su historia Sí, había sí. tenido tantos visitantes. Ha aumentado en los últimos 2 meses su número de visitantes en el sitio web. Sí, de web, claro. 100.000 visitantes mensuales que normalmente, perdón, 100.000 visitantes diarios que normalmente tenía, ha aumentado a 400.000 diarios, lo que es enorme. Por Chao. lo tanto, ¿acaso no debemos pensar también en la posibilidad de generar dentro de este profesional del turismo un profesional que pudiera especializarse en el turismo digital? Ese es un turismo que no ha sido explotado y en el cual pocos han pensado. ¿Qué significa?
significa que este profesional del turismo debe también prepararse en todas las competencias digitales necesarias para poder asesorar, para poder diseñar planes de turismo digital. Ajá, No solamente en contingencias, sino claro, de modo regular. Porque como una alternativa. así es, si bien es verdad que la gente que no todos pueden pagar un billete de avión para viajar largos destinos, Ujú, es verdad que todos en casa, ya lo hemos aprendido, tenemos acceso a la información. así Por lo es. tanto, ¿qué tal si tomar circuitos turísticos desde el punto de vista digital también puede ser una opción? Opción para personas con discapacidad, opción para personas de pocos recursos, opción para estudiantes. Creo que el abanico que se abre es enorme. Un Street View turístico. Ah, exactamente. Y eso puede ser digamos, un campo que puede ampliarse en el futuro cercano porque la tecnología Ujú, cada día es mejor, es más sofisticada. así es. La realidad aumentada, por ejemplo, que ahora se utiliza mucho dentro del campo de la educación, puede ser un gran aliado para el turismo. Un Así enorme es. aliado para el turismo y para el patrimonio, por supuesto. Entonces creo que Claro. allí hay una gran oportunidad que se puede esperar. Ujú, Sin embargo, es importante tener presente que las instituciones tradicionales que, digamos, recibían estas grandes masas de turistas, por supuesto, están acusando grandes pérdidas desde el punto de vista económico, por supuesto, porque muchos de ellos claro. dependían del ticket que el turista compraba Claro, del ingreso. Ujú, exactamente para eso y evidentemente los ingresos de estas instituciones han disminuido según cifras de la UNESCO entre sí, un sí. 75 y un 80% porque es el cuerpo principal de la entrada, ¿no? Claro. Em, por otro lado, los gobiernos, de acuerdo con la información de la UNESCO, están tratando de atender la contingencia de alguna manera en el sector turístico y, por ejemplo, en Marruecos se ha creado una unidad especial para monitorear la crisis en el sector turístico, dando trabajo a los profesionales del turismo habituales. Ah, ¿y en qué Entonces, consiste ese, perdón, en qué eh, consiste el... pues la UNESCO no da detalles, pero Ah, según puedes inferir, los propios profesionales del turismo, los que se encargaban de atender a los turistas, ahora están trabajando como agentes de monitoreo para el gobierno para tener datos más específicos sobre el efecto que la ajá. disminución de la actividad turística ha tenido Ah, en ok. lugares específicos. Bien, bien. Creo que esto es una vuelta interesante Sí. para comprender lo que pasa, Ujú, porque no nos podemos quedar en casa esperando que todo termine, tenemos que ser activos en la comprensión de lo que sucede, para así es. cuando ya todo trate de volver a un ritmo más natural, Ujú, tengamos herramientas para comprender. Por ejemplo, en Egipto, de acuerdo con la UNESCO, se ha capacitado de emergencia a equipos de trabajo del Ministerio de Cultura para el manejo digital de asuntos patrimoniales. Entonces, ajá. como mencionaba antes, el mundo digital para el turismo creo que se está abriendo de modo inusitado y de manera muy positiva en este tiempo. Y creo que debemos enfocarnos en lo positivo. En Bien. China se ha creado a través del Ministerio de Turismo una aplicación específica y una plataforma digital para realizar visitas virtuales en los museos. Ujú, ¿Cómo funciona? No sé, porque no logré localizar la aplicación, cuál era, asumo que estará disponible solo en mandarín o en alguna de las variantes sí, del chino, seguramente. Sí. pero esperemos que muy pronto esté también en inglés y esperemos Sí. también que dentro de los emprendimientos que surjan de esta contingencia, como mencionaba antes, el turismo digital sea una de las que tenga mayor atención. En Italia, por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha sostenido una publicación constante y de hecho puedo yo dar fe, los he disfrutado casi todos los días. Ha publicado contenido digital, muchos de ellos videos referentes a su patrimonio cultural. Creo que están desempolvando
interesantísimos videos sobre procesos de conservación de bienes patrimoniales, sobre historia de los bienes patrimoniales, que son una joya. Y creo que eso es material que el turista puede consumir y que el profesional del Sí. turista puede utilizar como insumo también. Sobre todo para concientizar, ¿no? Es decir, la importancia que Exactamente. tiene el patrimonio en su cuidado y en su apreciación, ¿no? Es Sí, decir, absolutamente. ujú, En Alemania, por ejemplo, el turismo ha tenido, digamos, ha tenido su foco de atención en la ayuda económica que el gobierno está brindando a emprendedores culturales, no en la propia Alemania, sino a través de los programas de apoyo cultural que Alemania sostiene con países en desarrollo, sobre todo en África y en el Medio Oriente, lo que es muy importante. En Senegal, por ejemplo, el Museo de las Civilizaciones Negras está filmando recorridos guiados en sus instalaciones para ser transmitidos por la televisión abierta. Esto ¿no? me pareció muy interesante porque generar el sentimiento de pertenencia en la localidad es fundamental. Y cuando la gente se Ujú. está quedando en casa, que tampoco está consumiendo nada localmente afuera, creo que el mantener el contacto con el patrimonio cultural desde este punto de vista es también importante. Y a sus raíces, Exacto. Y ¿no? finalmente, en Vietnam, el Ministerio de Cultura ha comisionado la realización de cortos documentales sobre el COVID y cómo atender la contingencia, Ujú. utilizando a todo el personal que normalmente filmaba documentales y hacía videos en torno al patrimonio cultural, para mantenerlos trabajando y funcionando. Y bueno, creo que Bien, también esa es una manera de digamos, de paliar la contingencia de algún modo, ¿no? Y así es, bueno, sí, sí. creo que a pesar de todo lo malo, los empleos que sin duda se han perdido, los que probablemente se perderán en los meses que vienen, no debemos mirar el vaso medio vacío, sino más bien Así medio es, lleno, porque lo que así, sí, estamos sí. viviendo es un periodo de transmutación. Vamos a volver a ser humanos naturalmente. Para allá vamos y para allá tenemos que apuntar, pero también Ujú. tenemos que reconocer que hemos cometido algunos errores. En el turismo es una de Sí, las sí, áreas en sí. las que se han cometido algunos errores y creo que, que es un momento para mirar nuevos horizontes Yo lo creo, en sí, ese sí, sí. sentido. Y bueno, aquí llego a la pregunta clave. ¿La cuarentena va a aumentar en nosotros y en la gente en general, en todas partes del mundo? ¿Va a aumentar los deseos de viajar? ¿Cuál será nuestra actitud ante todos estos meses de encierro cuando salgamos a la calle nuevamente a tratar de hacer nuestra rutina natural, diaria? ¿Vamos a querer planificar viajes? ¿Vamos a querer montarnos en un avión, en un autobús, en un tren? Vamos a querer viajar, vamos a querer ir a un país distinto, a otra ciudad. Lo vamos a querer hacer, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Es ¿Cómo puede un, el profesional del turismo incentivar el querer viajar nuevamente? ya lo creo, sí, sí, es un desafío que se está abriendo y por el otro lado es una oportunidad, ¿no? Es decir, Correcto. es probable que haya una segmentación más importante con respecto a la elección de los destinos eh, y seguramente por algunos informes empezará, digamos, la ubicación de estos visitantes en sitios cercanos, Ujú. escapando la masividad, con lo cual también ahí puede haber una oportunidad en ciertos lugares en donde no, tal vez no recibían o no, no estaban tan conocidos, no eran tan conocidos, con lo cual también ahí se abre una oportunidad de visita y de reconocimiento de ciertos sitios, ¿no? Ciertamente. Y en esa idea de cómo, cuál va a ser nuestra actitud ahora, de ahora en adelante, cuando vayamos a viajar, cuáles van a ser los pequeños
inconvenientes que vamos a tener que afrontar, cuál debería ser nuestra conducta como turistas, no solamente como viajeros dentro de un avión, sino como turistas cuando lleguemos al destino, etc. Creo que hay se ha hablado sobre ello en algún momento, en términos de cuál debe ser la real actitud del turista, la correcta actitud del turista, el respeto que el turista debe tener. Y ahora esta aprehensión que pudiera estarse generando en el potencial turista al viajar, pues Sí, probablemente sea una actitud positiva y necesaria para que el turista también repiense en cuál es su actitud. Porque si pensamos en cómo estamos yendo ahora al automercado, cómo estamos yendo ahora a comprar nuestros alimentos, bueno, estamos tomando precauciones, ¿cierto? Estamos así es. usando una máscara, estamos guardando distancia social, etc. ¿Qué tal si cuando estamos en un lugar turístico, estamos allí con un debido respeto, Ya con lo un creo. respeto como en el que estamos teniendo en este momento? En 2015 se realizó en Arequipa Ajá. el tercer Congreso Mundial de Ciudades Patrimoniales. Y creo que con cierto sentido profético, el Congreso se basó en la resiliencia. De hecho, el lema del Congreso era Resiliencia de las ciudades ante la diversidad en el siglo XXI. Y hay algunas cosas interesantes. Creo que nunca se pensó que la resiliencia iba a venir de una cosa como esta, por supuesto. Y creo que, como siempre, como dije anteriormente, se había pensado en desastres naturales, en que Claro. los planes de contingencia y de resiliencia tenían que estar enfocados hacia desastres naturales. Sin embargo, dentro de la declaración de la resolución, perdón, de Arequipa, hay algunas cosas interesantes. Si me permites, Pablo, Sí, cómo voy a no. leer algunos Sí, de los sí. puntos de esta declaración. En el primer punto se indica que la salvaguarda del patrimonio, elemento esencial para lograr que las ciudades sean resilientes, requiere una comprensión y un estudio más profundo. Por lo tanto, probablemente esto nos esté apuntando hacia lo que yo podría llamar ahora un turismo significativo y no Ujú. un turismo vacío, un turismo de hacer el checkpoint ante la Mona Lisa porque todo el mundo tiene que ir al Louvre cuando va a París y pararse Claro. frente a la Mona Ujú. Lisa y tomarse la foto. Eso es Así un es. turismo vacío, un turismo Ujú. que no tiene sentido, un turismo que convierte el patrimonio en un icono pop Exacto. y que le Es solo un vacía, objeto. exacto, le vacía de todo sentido. Entonces creo que el salvaguardar el patrimonio desde el punto de vista del profesional del turismo tiene que estar en proveer un servicio que esté lleno de significado hacia con el patrimonio cultural. Y eso es muy importante porque eso contribuirá a la resiliencia del lugar y a cómo el turista respete el sitio donde está parado, los bienes que tiene enfrente, el ambiente natural del que está disfrutando. Eso es Así es. fundamental. En el punto 3 de esta misma resolución se dice, el papel del patrimonio cultural en lo que se refiere a la resiliencia no debería limitarse a las preocupaciones ante los riesgos naturales. La resiliencia económica y social debería ser también una parte importante de nuestra comprensión del concepto. Qué importante esto en nuestros tiempos hoy, porque Ya no lo es creo. solamente la resiliencia ante desastres naturales. Hoy más que nunca necesitamos de resiliencia social y económica Ya lo creo. Sí, en sí. términos del patrimonio cultural. Entonces, creo que volver a revisar estos documentos es importante. Revisar Ujú. las actas del Congreso de Arequipa podría traer algunas respuestas o algunas ideas sobre las cuales desarrollar. Finalmente, para terminar la cita de este documento, Sí. en el punto 10, se dice, deberían crearse oportunidades para intercambiar y compartir conocimientos en todas las escalas, local, regional, nacional e internacional. Ujú. También deberían utilizarse las nuevas tecnologías y las diversas formas de comunicación para que se comprenda mejor la importancia que tiene el patrimonio para las ciudades resilientes. Los estudios de caso y las bases de datos que contengan las informaciones necesarias
pueden ser herramientas importantes y deberían desarrollarse como medios de intercambio de información. Creo que esto estaba apuntando más hacia el hecho de tener un registro digital detallado de los bienes patrimoniales en las ciudades que son patrimonio cultural. Pero qué importante es tener un registro de las actividades económicas, sociales, alrededor del patrimonio cultural para potenciar su resiliencia, para Yo lo conocerlas creo. mejor y potenciar su resiliencia. Creo que para el profesional del turismo lo que viene es importante, está lleno de retos y además está lleno de una reinvención muy positiva dentro del turismo. Yo particularmente soy optimista. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué tal si el Museo del Louvre ahora piensa que podría ser mucho más adecuado para un turismo más sano y más resiliente, más respetuoso hacia lo que este museo ofrece? El colocar la Mona Lisa en un edificio diferente, ella sola. Si ella es un checkpoint, contra la corriente no vamos a poder luchar. Claro. Bueno, vamos a tratar de desahogar un poco la masiva visita vacía al Museo del Louvre que camina con unas gringolas hasta llegar Sí, hasta la sí, Mona Lisa y que no se fija en lo que hay en las en el paredes, resto. más que la Ujú. Mona Lisa. Es una oportunidad para repensar Repensarlo, ese sí, tipo sí. de cosas. Incluso pensar en nuestros museos locales, cómo estaban distribuidos, cómo puede distribuirse la presencia del patrimonio de manera más respetuosa, más llamativa incluso para despertar en los visitantes una actitud diferente, una actitud más adecuada a estos tiempos. Incluso el turismo ahora podría concebirse un poco más lleno de conocimiento que de información. Promover la Exacto. generación de conocimiento y no, eh, me perdona la palabra, pero vomitar ese montón de conocimiento ante un edificio o ante una plaza o ante un parque, cuando al final al turista probablemente le interese uno que otro dato, pero ¿qué tal Claro. si más bien pensamos en una actividad turística que pueda ayudar al visitante, al turista, a generar su propio conocimiento a partir de una información más significativa que le podemos estar dando? Ujú. La respuesta puede estar dada por el lado de la interpretación, ¿no? Empezar a Exactamente, reflotar los exactamente. principios de lo que es la interpretación, que empezó a trabajarse en los parques nacionales en Estados Unidos, lo que es interpretación ambiental, y después fue girando también a lo que es la interpretación en ciudades, y muchos, Así tengo es. entendido que muchos museos están empezando a implementar distintos programas en la forma de mostrar de una forma distinta, mucho más divertida, inclusive mucho más interactiva todas sus Ujú, colecciones, ¿no? Como claro. por ejemplo en el Museo del Prado, o el Museo de Reina Sofía, que hay un programa especial para trabajar con chicos, Ujú, en donde, por correcto. ejemplo, está el famoso cuadro de las Meninas de Velázquez en 3D, en donde uno inclusive puede ingresar dentro del Sí. cuadro, que es muy divertido, y yo Sí, creo que es un aprendizaje totalmente significativo, absolutamente. que, que en definitiva el hecho de estar dentro del cuadro se puede aprender mucho más que por ahí alguien explicándonos las cuestiones técnicas, ¿no? Así es. Sin menoscabo de la información y sin menoscabo de la calidad de esa información. Con Así lo es. cual, el hecho de trabajar de una forma distinta y que esas visitas sean realmente significativas, me parece que puede llegar a ser el puntapié inicial de generar conciencia en la importancia no solo de la conservación patrimonial, sino también en la importancia del conocimiento, del porqué, ¿no? Porque hay una frase que está dando vueltas que dice: uno no puede creer aquello que no conoce. Absolutamente, absolutamente. Entonces me parece que la conjunción de todos los elementos que estuviste nombrando vos, entre la parte técnica, la parte de conocimiento, el
cambio, el repensar la actividad turística de una manera distinta, sumado a las contingencias propias de cada localidad o de cada sitio o de cada realidad, todas esas variables unidas van a generar una base o un punto de partida completamente distinto, o al menos, no sé si completamente, pero sí distinto, que permita elaborar opciones nuevas digamos, o lo que ya está establecido, mirarlo de otra forma, de tal manera que justamente tengan la significancia de todo esto que venimos hablando, ¿no? Me Así parece que es, es algo, una oportunidad maravillosa. incluso creo que el profesional del turista debe partir del hecho de que el turismo es una experiencia. El turismo no Exacto. es una píldora de información, el turismo no es un folleto, el turismo no es la foto, el turismo es cómo se sintió la persona en el momento en el que, perdón, tuvo la oportunidad de conocer las cataratas de Iguazú, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué fue lo que vivió? O la persona, lo que vivió la persona cuando llegó a la Plaza de San Pedro en Roma. Claro, claro. Eso que la persona siente, eso es lo que no se olvida. La Por fotografía es supuesto. una ayuda a memoria, pero Así cómo te es. sentiste, eso no lo olvidas nunca. Y si el profesional del turismo apunta a generar experiencias Uh-huh. con el turista, creo que por ahí vamos a un cambio. Sin embargo, creo que esto se debe manejar con cuidado porque bien sabemos que no cualquier experiencia es positiva y no Ya lo cualquier creo. experiencia puede ser respetuosa con el bien patrimonial. Uh-huh. Por lo tanto, evidentemente esto se debe manejar con algún cuidado, pero creo que hay mucho por hacer y hay mucho por pensar. Por lo tanto, creo que no, por más que ya no estemos haciendo lo que usualmente hacíamos en este momento de gran pausa mundial, Sí, creo que vamos a volver a ser seres humanos otra vez. Vamos a ya lo creo. volver a compartir, vamos a volver a abrazarnos, vamos a volver a viajar, vamos a volver a tener experiencias. Porque Exacto. pareciera que todos estamos pensando ahorita que incluso tener experiencias está en pausa. Está en pausa, exacto. Y, Así es. y eso Y desestimula mucho, es comprensible, sin duda. No, ya no lo creo creo. que todo el mundo tenga el ánimo alto todos los días. No, no, sí, sí, yo lo creo. Y por eso el pensar en viajar, en recorrer, en visitar, Sí, en cambiar el paisaje e inclusive el conocer, porque seguramente esta pausa también permitió a muchas personas visitar digitalmente ciertos lugares ujú. y que en Leer mucho. definitiva leer mucho, sí, Ujú. sí, sí. Esa significancia va a estar dada, es decir, yo lo estuve leyendo y ahora estoy frente a ese lugar, a ese sitio, Correcto. es un poco lo que tal vez uno vivió cuando se paró frente al Coliseo y Ajá. pensar que uno en la primaria lo Siempre veía veo la foto del... los manuales en Sí, blanco y negro y uno frente a ese edificio, ¿no? Hasta inclusive también están las inevitables comparaciones, que también forman parte de esa experiencia, ¿no? De pensar, correcto, "Uy, yo pensé que correcto. era más grande, o pensé que era Ajá, distinto, o ajá, pensé que era más complejo, o pensé que era más simple y es más complejo, ¿no? Entonces, claro. yo creo que esa información previa y ese conocimiento previo que la tecnología da y que por supuesto el profesional en turismo lo puede utilizar como una herramienta maravillosa Ujú. para todo el desarrollo del viaje posterior, eh, me parece que es también, ¿no? Un punto de partida y un cambio realmente interesante para poder implementar. Correcto, correcto. Y otro de los actores que formarían parte de este cambio, no solo el profesional del turismo, sino serían las instituciones, tanto privadas como públicas, que también se sumaran a todo este cambio, ¿no? Eso Cierto, sería también cierto. interesante, Incluso teniendo en cuenta. quería recomendar para tus estudiantes revisar no solo las actas del Congreso de Arequipa que acabo de mencionar, sino también el congreso que se realizó providencialmente el año pasado en sería el Congreso número 14
de ciudades patrimoniales, se realizó en Cracovia y el tema fue turismo y patrimonio. Claro. Y hay unas intervenciones muy interesantes. Se habló sobre este tópico del overtourism, del turismo desbocado, pero se habló también de ciertas experiencias interesantes de turismo en diversas partes del mundo, y creo que sería bueno volver, revisar, tratar de obtener de esas disertaciones algo que pueda ser útil para el futuro de lo que se avecina. Creo que es una buena oportunidad para mirarlo. Ya lo creo, sí, sí, yo creo que esta crisis, como dicen los japoneses, es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para empezar a barajar y dar de nuevo. La cuestión es decir, bueno, a ver cómo se encara todo esto, y el gran interrogante es los primeros tiempos, cuando se empiece a liberar. Exacto. Y se El ensayo y empiece error que vayamos el a ensayo y error que va a sí. haber, ¿no? De hecho, ya en China hay ese ensayo y error, Sí. y se están empezando a abrir determinados sitios, determinados lugares, ¿no? Sí, es bueno ver qué va a pasar con la apertura del Disney en China, Allá porque en es un China. lugar de gran aglomeración de personas, y vamos a ver cuáles son los resultados. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles Sí. son inclusive también las medidas, los protocolos que pueden llegar a tomar, ¿no? Correcto. Uh-huh. Correcto. Con lo cual estamos frente a una nueva oportunidad, y bueno, es una hoja en blanco en donde nosotros tenemos que ir a planificar nuevamente y repensar todo esto que se venía Bueno, haciendo, y de pero qué forma mejorar. al final, sabes que la imagen, al menos a mí, de la página en blanco es un poco intimidante. Creo que vendría siendo mejor pensar que tenemos que ser creativos, no inventando algo absolutamente nuevo de la nada, No, sino no. retomar lo que ya tenemos, utilizar lo que tenemos y con eso construir algo distinto. Ujú. Entonces, no tanto la página en blanco, sino escribir una nueva línea en esa página que pudiera ser el inicio de algo extraordinario, de algo que sea muy beneficioso para todos dentro del sector turístico, y por supuesto que sea de un impacto benéfico para el patrimonio cultural y natural en el mundo, Por sin duda supuesto. alguna. Sí, 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 sí. Ese era, digamos, el espíritu, ¿no? No tanto como el crear algo nuevo, sino justamente el reorganizar lo ya establecido, e incorporar todo aquello que permita justamente adaptar a la realidad nueva que se está Correcto, construyendo, y por supuesto tratar de remediar todos aquellos errores que se cometieron en el pasado, ¿no? ciertamente, ciertamente. Apuntando básicamente por eso, ¿no? Ujú. Así que bueno, veremos cómo se va a ir desarrollando estas nuevas instancias a Cierto, nivel humanidad, ¿no? Que realmente van a tener un gran impacto en el futuro. ciertamente, ciertamente. Yo creo que el futuro es positivo. Es positivo. Lo construimos en el día de hoy. Así es, así es. En el pensamiento que tengamos hoy y en las reflexiones que hoy podamos hacer. Ya lo creo. Bueno, Magda, te agradezco muchísimo, muchísimo de corazón este encuentro, y seguramente muchos de los puntos que has expresado van a ser elementos como para analizar, para estudiar, y sobre todo también para discutirlo, de tal manera que nos permita crear y desarrollar nuevas líneas de trabajo. Así Gracias, que gracias te Pablo a agradezco ti, ¿no? muchísimo. por tenerme aquí y por permitirme una ventana para tus estudiantes. Bueno, un placer, y seguiremos en contacto. Con gusto, con gusto.